Según anunció el secretario nacional de Organización de Peruanos por el Cambio, Jorge Villacorta, el comité ejecutivo de ese partido exige la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero, por su cercanía a Alejandro Toledo y por haber dirigido la ONG Centro Global para la Democracia, que recibió en su momento financiamiento de Odebrecht. Distintos miembros de la bancada de ese partido, sin embargo, sostuvieron que no se ha tomado una decisión institucional al respecto y que ellos más bien apoyan la permanencia de la ministra Romero en el gabinete. Mientras Nadine Heredia acude a firmar el control biométrico en cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Judicial en el marco de la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos, Alan García anuncia que llegará mañana desde España para asistir a la citación de la Fiscalía que investiga las presuntas irregularidades en la licitación del gasoducto del sur. De otro lado, el expresidente Humala y su esposa autorizaron a la Fiscalía a inspeccionar su casa si lo considera necesario. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se reunirá mañana en Brasil con el procurador general de ese país, Rodrigo Janot, para intercambiar información de las investigaciones sobre las coimas de Odebrecht pagadas en el Perú. De otro lado, la Fiscalía Anticorrupción remitió al Poder Judicial la información adicional solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener en ese país al expresidente Toledo a fin de que sea extraditado al Perú. La vicepresidenta y congresista oficialista Mercedes Arauz acusó a Verónica Mendoza de querer provocar una crisis en el país, llamando a una reforma de todo y acusando a todo el mundo sin fundamento. Afirmó que en adelante debe controlar sus palabras cuando se refiere a acusaciones al presidente sin tener pruebas. Por su parte, Juan Cheput, vocero de la bancada de PPK, cuestionó la anunciada participación de la lideresa de Nuevo Perú en la convocatoria a la marcha contra la corrupción por haberse negado a identificar su propia letra en las agendas de Nadine Heredia. Y para estar informado las 24 horas del día, usted tiene que seguirnos, ya lo sabe, en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, como siempre, En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Mario? Acá estamos. Muy bien, llegamos a la mitad de la semana. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a la congresista Lourdes Alcorta de Fuerza Popular. Aquí le damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Y que vuelve después de muchas lunas. Así es. Sí, por Twitter nomás participaba. Estoy emocionada. Muy bien, y también le damos la bienvenida al congresista Richard Arce de Frente Amplio, que sí lo hemos tenido, por supuesto, cómo no, muchas veces. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la diferencia que han tenido. Bien, la primera noticia tiene que ver con una situación de contradicción interna en el partido oficialista. Mientras Jorge Villacorta, quien como ustedes saben es secretario nacional de Organización de Peruanos por el Cambio, dijo que el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido está exigiendo la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero, por la cercanía que tuvo con Toledo, quiero decir, de quien fue ministra también, y por haber dirigido la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, que en su momento recibió financiación de Odebrecht. Mientras decía, Jorge Villacorta afirma que el comité ejecutivo del partido está pidiendo su renuncia. Distintos miembros de la bancada de ese partido dicen que no se ha tomado una decisión orgánica, sino que esta es una posición individual de Villacorta. Lo mismo o en sentido parecido ha opinado el primer ministro. De otro lado, a propósito de este grupo parlamentario, también hay que decir que al congresista Guía, que pertenece a la bancada Peruanos por el Cambio, y se le ocurrió pedir la vacancia presidencial y llamar a la vacancia popular hace unos 10 días, ha sido suspendido por la bancada por 6 meses. Él se impedía que lo expulsaran. Había también un pedido de que se lo expulsara definitivamente, pero la votación interna de la bancada ha resuelto esto que estamos diciendo, una suspensión por 6 meses en la que no va a poder presentar proyectos de ley ni votar en las comisiones, me parece, que en eso consiste la... Y además tiene que presentar una disculpa por escrito, ¿no? Para que
no sea expulsado como ha pedido el CEN. Así es. Y acá estuvo el congresista Bruce anoche y le preguntamos por estas diferencias al interior de la bancada. Y él ya sabía perfectamente que hoy tenían que tomar una decisión en la bancada sobre estos temas que presentó el CEN, o estos pedidos, o estos consejos en todo caso. Y estaba calladito. No nos decía absolutamente nada. Porque ya no estamos hablando solamente de los propios congresistas, sino de ahí un problema, ¿no es cierto?, entre el partido de gobierno y el Ejecutivo y el Congreso. Así es, hay que decir que no todos los congresistas, de hecho la mayoría de los congresistas del oficialismo no son militantes del partido. Militantes del partido me parece que son Violeta, Eresi y alguno más que se me puede estar escapando en este momento. Villacorta. Pero no es congresista, no es congresista, está diciendo de la bancada, ¿no? De manera que estas diferencias de opinión se explican un poco por ese lado, pero de todas maneras es serio que el secretario nacional de Organización de Peruanos por el Cambio diga que el Comité Ejecutivo Nacional exige la renuncia de una ministra. No debe ayudar a la situación, a la estabilidad de la administración de este gobierno. ¿Qué dice la congresista Lourdes Alcorta? Bueno, así son, pues, así son en esa bancada, así son de irregulares, la empatía no es una característica que la tengan ellos, y más allá de que no sean todos del partido, debe haber pues un compromiso de los que son los representantes del oficialismo del gobierno que está manejando el país. Pasa pues ahí hay tres grupetes, ¿no?, que son los violeteros, los pseudo caviares y los otros. Eran 18, ahora son 16 y no coinciden con nada. Hay tres. Son 17 porque han suspendido, no lo han. Oye, hubiera sido mejor que pase ética del Congreso, no lo suspendían 120 días y se acababa, no había tanto castigo, ¿no? Pero el tema es que prácticamente van a ser 16. Lo que pasa es que acá es una bancada realmente bien disasociada entre ellos, porque lo que ha hecho el señor Guido, pues, de pedir la vacancia al presidente y llamar una marcha el 4 de marzo para pedir la vacancia ya es un extremo. El otro ha sido Vieira. Entonces, lo que pasa es que no hay un liderazgo, no hay el vocero, no, es vocero, pero no hay un manejo líder, y además tres de ellos negocian y votan con la bancada del Frente Amplio, que está Richard. Ahí hay tres de los pseudo caviares que negocian con ellos y votan con ellos. Entonces, ellos no son 20, son 23. Entonces ese es el tema que hay en el gobierno. El presidente Kuczynski salió en un programa de televisión lamentando que no le hacen caso, que no le obedecen, que no lo respetan, y que así son, porque uno maneja como mejor le parece. Y eso es un drama realmente para el Ejecutivo, porque 3 o 4 congresistas, y eso lo manejó muy bien el APRA con sus 3 o 4 congresistas del periodo anterior, que manejaban bien, como tienen pues la consistencia y la solvencia para poder hacerlo. Lo que no se pueden dar los peruanos por el cambio son situaciones de votar cada uno como le da la gana, o mantener independencia. Oye, cuando va un ministro ni siquiera está en la bancada, ni siquiera va a la bancada. Ahora, el secretario de Organización, el señor Jorge Villacorta, cuando prestó estas declaraciones a Comercio, tendió a responsabilizar de la permanencia de la señora Romero en el gabinete a los tecnócratas, a los ministros tecnócratas, sin que quede claro exactamente a qué se refiere. Puede estarse refiriendo a aquellos que no tienen militancia partidaria. Que son todos. Que son, sí, pues, efectivamente todos, no tienen o alguna presencia política anterior, y a los que tienen formación universitaria, porque no sé a qué cosa se refiere con lo de tecnócratas. De repente son aquellos que tienen secuestrado al presidente, que alguna vez dijo eso lo dijo Violeta, ¿no? La mancha blanca. ¿Mancha blanca? La mancha blanca la llaman, pues, la mancha blanca, que son como 5 o 6 ahí. Pero la realidad es que si una ministra o un ministro permanece en el gabinete, no es por actuación de sus colegas, sino por decisión del primer ministro y por decisión del presidente de la República, que son quienes le dan permanencia en el gabinete. Y el objetivo es garantizar la gobernabilidad del país. Es muy importante que el Ejecutivo mantenga su capacidad de manejar con mucha prudencia justamente ese tipo de relacionamiento con su partido político, porque eso va a garantizar la gobernabilidad. Solo una pequeña precisión: lo que tratamos en el Frente Amplio es generar consensos. Va a haber en algunos casos algún acuerdo para poder aprobar algún proyecto de ley. Lo concreto es que yo quisiera hacer el análisis desde un aspecto mucho más estructural respecto a estas suspensiones. En el caso específico del congresista Guía, él representa, por ejemplo, a una región. Cuando hay este tipo de sanciones, que me parece desmesurada, porque la máxima sanción que se tiene según el Código de Ética Parlamentaria para lo que es el funcionamiento del propio Congreso son 120 días de suspensión.
En la ética del Congreso como colegiado. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Probablemente ellos tienen estructurado un reglamento interno de su organización y contemplan ese tipo de sanciones. Lo respetamos. Pero hay algo muy importante, no podemos dejar sin representación a las regiones. Por encima de un tema personal, de trabajo congresal, nosotros representamos a una población que está ávida de diferentes demandas. Permanentemente recibimos a los alcaldes, a las autoridades locales, con diferentes pedidos. Imagínense este tipo de restricciones, que no pueda participar, por ejemplo, en una comisión, que no pueda presentar un proyecto de ley. Al final, el daño lo están causando, en este caso específico, el señor Guía representa la región de Junín. Hay otros congresistas de Junín, pero es importante que esa representación, que sea legitimado con una elección, tenga la posibilidad de ejercerlo. Una bancada efectivamente le puede impedir un derecho al congresista, como la de votar en una comisión. El congresista no tiene mandato imperativo de ley. Y lo que han hecho parece extraña la sanción. Lo que han hecho en la bancada es llegar a una situación, bueno, él también se mandó una situación bien extrema, vacar al presidente, mejor creo que, claro, porque no puede, o sea, lo que ha hecho es una situación extrema de impedirle absolutamente todo. Pero puede impedírselo, es la pregunta. No lo puede impedir, bueno, él lo puede presentar proyectos de ley, no solo que recurra a otra bancada y otra bancada le presente sus proyectos de ley. Pero lo que no puede, mejor lo hubiera suspendido 120 días como castigo, igual que la Comisión de Ética del Congreso, pero lo suspende 180 días sin derecho a nada. Eso no lo pueden hacer. Han manejado mal su tema, porque además yo creo que los problemas los tienen internamente muy fuertes, los vemos nosotros en el Parlamento permanentemente, no están todos juntos, cada uno se dispara por su lado, entonces no hay alguien que los agrupe, no hay alguien que los lidere, no hay alguien que los conduzca, entonces es una bancada bien disparatada porque cada uno se mueve por su lado y no hay el sentimiento de la responsabilidad que tiene un gobierno que es el de ellos. Entonces no se puede dar el lujo tampoco después de estar sacando gente y votando gente, había tampoco lo dieron de sacar. El tema es que Guía ha presentado una situación bien extrema, es verdad, inaceptable, pero por otro lado no hay ninguna conducción, como no hay en el Ejecutivo tampoco. En el Ejecutivo tampoco hay liderazgo, estamos en un gobierno de limbo. No sabemos quién maneja el gobierno, a dónde estamos conduciendo. Como que el presidente, no presidente, ¿qué presidente? El señor Kuczynski, sí, pero ¿a dónde estamos yendo? ¿En qué situación estamos? ¿A dónde vamos? El Perú sufrió un cataclismo, porque lo de los huecos es un cataclismo. Ni un terremoto te deja tanta desgracia. El tema de la corrupción es brutal. Eso no tiene que ver con el señor presidente, ¿no es cierto? ¿Cree usted que no se está haciendo lo necesario? No, medidas contra la corrupción. No, lo que te estoy diciendo es que así como no hay liderazgo y orientación en la bancada, tampoco hay en el Ejecutivo. Entonces, ¿qué le puedes pedir a la bancada si en el propio Ejecutivo tampoco hay liderazgo? Estamos en el limbo. Oye, perdóname, no hay un deslinde claro y contundente contra la corrupción, porque el caso del señor Moreno no era, pues, decirle gracias, el primer caso que hemos tenido, y agradecerle por los servicios prestados. Lo que no pasa es que tengamos ministros que estén complicados en los temas de otra vez. Oye, el tema de la corrupción de ahora, lo que estamos viendo es las corrupciones más grandes de toda la República. Ni la guerra del Pacífico que tuvimos que pagar, ni la deuda de Dreyfus ha sido tan grave como lo que estamos viviendo. Abarca regiones de la región de América Latina, pero no solamente ese es el tema, sino que si se quiere luchar contra la corrupción brutal y frontalmente y con contundencia, esa actitud. El 2 de enero fue el inicio del año judicial. El presidente de la República le pudo haber hecho al presidente de la Corte Suprema y al fiscal de Nación: los espero mañana en la mañana en mi despacho, en el Palacio de Gobierno, con el ministro de Economía, para ver todo lo que ustedes requieran, todas las necesidades que requieran. Vamos a luchar juntos contra la corrupción, decisión clara y contundente. Pero el fiscal de la Nación manda un oficio el día 3 de enero, y el 26 de enero, que fue la última vez que fue al Congreso, no tenía un mango, no tenía un papel, no tenía papel. Pero ya tiene, tanto la Fiscalía como... Lo que estoy reclamando es la contundencia de hacer inmediatamente. No entiendo por qué hasta ahora, por qué se ha dejado salir a tanta gente para irnos a buscar después. El caso de Coteva, que está mezclado en el tema de acá y en todo lo que estamos viendo, está el rompecabezas completamente armado. Todo estaba listo. Desde comienzos de diciembre que se denuncia ya lo del Banco de Estados Unidos. ¿Qué cosa ha variado al día de hoy para que no le haya dado impedimento de salida al señor Toledo, por ejemplo? ¿Qué ha sumado para qué? Para empezar a buscar por todo el mundo, por el planeta, por Estados Unidos, se divide, la señora Leán va por un lado, manda fotografías de París, estamos buscándolo, no sabemos si han mandado o no, porque lo que supuestamente se ha mandado y no sabemos si ha mandado, está bien o está mal hecho. O sea, no sabemos si es orden de detención, si es extradición, no sabe dónde está el señor, y la verdad que no es una conclusión clara.
En Chile, apenas se vio que OAS ha financiado la campaña de Michelle Bachelet, han ido al día siguiente a Brasil. Vamos a hablar inmediatamente más adelante. han allanado OAS. Los hijos de Martinelli en Panamá han sido detenidos. En Argentina están acusados del padre de Mayo. O sea, por todas partes estamos viendo que han entrado y han allanado los mismos brasileros. Y acá se nos van como las tortugas. O sea que se van y hay que traerlos. El desgaste es muy fuerte y no hay una lucha clara y contundente hacia la corrupción. No hay compromiso. A ver, nosotros tenemos entendido, cuando han tenido ya otros problemas al interior de la bancada, que ellos tienen un reglamento que tienen que seguir. Aparentemente acá ha habido un proceso que ha seguido el señor Guía y la decisión ha sido de la bancada y es totalmente... Es claro, ¿no? Veía que el congresista estaba revisando ahí el reglamento del Congreso. No, es que hay algunos detalles muy importantes que es interesante que la población conozca. Existe un reglamento del Congreso donde se establecen los procedimientos, por ejemplo, para las sanciones. Pero hay algo muy importante, hay premisas, ¿no? Por ejemplo, al margen de lo que cada bancada pueda también decidir. Tiene que haber cierta correlación y sobre todo siempre respetando el derecho justamente que tenemos de representación. El artículo 14 es claro, el mandato representativo. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo. Supuestamente tienen esa capacidad para poder tomar decisiones. Pero también en el reglamento se establece algunos procedimientos del debate. Ustedes entenderán, al tener diferentes organizaciones políticas, a veces el debate se puede encrispar, el debate puede llegar hasta tal vez faltarse el respeto. Pero hay un procedimiento que la presidenta lo exhorta, por ejemplo, en ese caso es pedir que se retire la palabra. Una vez que el congresista acepta y retira la palabra, se da por zanjado la diferencia. Yo quiero hacer un símil con lo que ha sucedido con el señor Guía. Entiendo bien que es un exabrupto, es bastante extremo lo que se ha expuesto. Pero inmediatamente, ese mismo día, el señor pidió las disculpas del caso. Entonces habría que actuar con bastante objetividad. Sé del daño que pudo haber causado, pero buscando siempre el tema de poner la agenda nacional por encima de estas diferencias, yo creo que ayudaría mucho a poder encaminar, sobre todo en busca de la gobernabilidad. A mí me preocupa mucho lo que acaba de exponer la señora Corta respecto al problema del abellato, porque puede involucrar directamente al presidente. Somos muy respetuosos de la investidura, somos muy respetuosos de una estructura democrática y tenemos que cuidar mucho esto. Pero ahí hay que hacer la diferencia. ¿Y usted cree que la señora ministra debería irse o no? Por estos temas que han sido expuestos en el partido de gobierno. Si fuera yo la señora ministra, definitivamente pondría mi cargo a disposición, por un simple hecho de mostrar que hay total transparencia en mi accionar. Así no haya hecho nada malo. Es que es muy importante. Ella estuvo muy relacionado a un proyecto, en este caso esta ONG, que canalizaba fondos que venían justamente de estas empresas comprometidas ahora en el caso de la Oya. Hace 10 años, pero entendamos que que las empresas involucradas están desde el año 79. Entonces, habría que ver cuánto es el nivel de compromiso que han tenido para poder emprender esta ONG y sobre todo la responsabilidad que tiene en este caso la ministra. Odebrecht era un financista de la ONG. O sea, ¿usted también cree que ella debe irse? Pero yo creo que al presidente no le puede poner conflictos en el camino. Creo que el presidente debe tener la facilidad de poner o sacar a sus ministros. Pero nadie está acusando a la que ella haya robado, pero está bloqueado. Lo que pasa es que hay gran parte del gobierno de Toledo metidos en este congreso de acá, en este gobierno de acá. El otro día está el ministro de Energía y Minas con el tema del gasoducto, y el que estaba atrás de él, su segundo, estaba involucrado también en el gasoducto. Él había hecho que todo estaba impecable. Yo le leí el WhatsApp, yo le enseñé el WhatsApp que me acercaron a mí. Y obviamente el señor lo va a cambiar, pero el problema es que tienen gente involucrada del gobierno anterior. No todo el que ha trabajado para Adores tampoco son pues corruptos, también eso hay que tenerlo claro, pero hay gente vinculada que ha tenido el poder de decisiones que han trascendido y que nos han llevado a esta corruptela enorme, que es inmensa y que va a ser para largo. Pero creo que la señora Romero, por un tema de principio, creo que debería poner su cargo al costado, porque la empresa Adores está siendo acusada de corrupción. El mismo Marcelo Odebrecht lo ha dicho, que le ha dado sobornos acá a partir del año 2005. En el año 2005 la señora ha estado en el gobierno con el señor Toledo. Ella ha sido la que ha manejado la ONG esta Central Global, que es el partido de Odebrecht, que es lo que tiene que renunciar, pues es lo que corresponde.
Pero nuevamente la responsabilidad recae, si es que fuese, digamos, razonable esta argumentación, recae sobre el presidente. El presidente no necesita que le pongan el cargo a disposición. Sí, claro. Y le pide la renuncia, Se acabó. el ministro también se acabó. Entonces, desplazar la responsabilidad a la ministra me parece que es una manera de no centrar el tema en el lugar donde... Pero ella puede renunciar también, por lo menos podría, hacer... Lo que podría hacer ella es... Lo que ella puede hacer es dar a conocer que tiene su renuncia en la mano y que depende del presidente, por lo menos el gesto político. Ya el presidente sabrá si se queda o no, pero el gesto político de ella es hacer eso de ella, ¿no? Vivimos en un espacio de sospecha permanente a cualquier persona que haya tenido capacidad de decisión en el relacionamiento con estas empresas involucradas. Es evidente que ha habido coimas, es evidente que ha habido negociado, ha habido sobrevaloración de las obras, donde están involucrados políticos, funcionarios, técnicos. Entonces, si hay algún tipo de relacionamiento, inmediatamente va a saltar la sospecha, sobre todo por esta estela de impunidad que es característico en el Perú. No se sanciona directamente a los responsables involucrados en corrupción. Pero hoy el primer ministro, por cuarta vez creo, ha insistido en que ellos respaldan la presencia de la permanencia de la señora Romero en el gabinete y que consideran que lo que ha dicho el señor Villacorta es una posición particular, me parece que es la expresión. Bueno, le corresponde al premier defenderla, ¿no? Sí, claro. Creo que tenemos el byte de esta declaración hoy por la tarde del jefe del gabinete. Las decisiones vinculadas a la continuidad de los ministros solo la toma el presidente de la República. Y como yo lo he mencionado, la ministra Ana María Romero cuenta con todo nuestro respaldo. También he visto que varios congresistas de la bancada han mostrado su respaldo. Entonces yo lo tomaría, digamos, como un comentario particular. Tenemos que entender, digamos, esto es una visita importante. Es la primera vez que el presidente Kuczynski se va a entrevistar con el presidente Trump. Hay muchos temas que se van a discutir ahí, pero sobre todo tiene que ver con la profundización de las relaciones bilateral. Bueno, comentario particular pero si y es exigencia del Comité Ejecutivo Nacional son dos cosas distintas. Claro, ¿no? pero es que el ministro es ministro, no es parte del partido. Entonces, si el propio partido está pidiendo eso al presidente, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario ya? El propio partido discute la naturaleza de este pedido, porque por ejemplo, Salvador Eresi, que es secretario general del partido, ha dicho que no es una decisión tomada lo que ha dicho Villacorta. Pero Villacorta le ha dicho que no ha estado presente. Claro. Son reflexiones al interior, dadas al interior. Tenemos las declaraciones. Mario, todo eso crea inestabilidad del propio Ejecutivo, porque eso deberían discutirlo adentro, pues. Sin duda. Sí, claro. Uno dice que sí, otro dice que no, uno se partió, entonces eso debilita al gobierno. Que en realidad no dijo lo que sí dijo. Traducción. Entonces, eso de ahí. Pero eso debilita mucho al Ejecutivo. Más. Claro. Y no es de ahora, viene también, veamos los antecedentes, el tema de Chinchero. Le enmendaron la plana al señor Vizcarra, porque en un principio dijo que no conocía el relacionamiento familiar que tenía el premier Zavala con la presidenta del consorcio Turguasi, ¿no? Que es la gerente de una de las empresas, ¿no? Entonces, y de la misma manera en el caso Romero, hubo hasta un acto para poder retirarlo del trabajo, el propio presidente lo mencionó, pero después salta el escándalo y es en ese momento donde se cambia completamente la plana. Entonces, ese tipo de... Con el señor Moreno, por supuesto. O sea que el Ejecutivo da pasas adelante y retrocede, dice una cosa y se desdice, entonces no hay una estabilidad, no hay una cosa coherente. El caso de aeropuerto, mañana vos ibas a firmar el contrato, mi Tocho manda una carta diciendo que recomendando una cosa y retrocede y nos echan la culpa. Exhortando, que es distinto de recomendar. Bueno, exhortando lo que quiere, digamos que hayamos hecho el no. El Congreso, por más que lo diga el Ejecutivo, tiene que hacerlo. Entonces nos dice, el Congreso se opuso. El Congreso no se opuso en ningún momento. Y al día siguiente fueron a firmarlo. Lo que deben hacer ese contrato es revisarlo, porque esa APP no es APP. Pues el Estado pega el 80% y la empresa ponga el 20%, eso no es una APP. Encima hay que reducir el tiempo. Este contrato está mal hecho. Pero en fin, es responsabilidad del Ejecutivo que no nos digan después nosotros que lo probamos, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el congresista Eresi, que es el otro secretario general del partido. Y el otro único militante, digo, de Peruanos por el Cambio de la bancada. No hay ninguna decisión institucional adoptada en torno a los temas que ha señalado el señor Jorge Villacorta. No hay una decisión adoptada, son reflexiones que se han dado al interior de la comisión del Comité Ejecutivo Nacional y todavía no hay una decisión.
Este momento, sobre todo, en el cual el gobierno afronta las dificultades de los problemas de clima que afectan a innumerables compatriotas a nivel nacional, el gobierno además está enfrentando la situación de una crisis que se genera por una empresa corrupta que pone en jaque a toda la clase política, a los últimos 3 gobiernos. No hay una decisión tomada. ¿Pero tendría que tomar algún tipo de decisión? O sea... Bueno, pero además es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional. Pero no te olvides también que Villacorta, que era del entorno de PPK, la BAM, Villacorta, tuvieron que renunciar. No, además a Villacorta lo nombran para solucionar una crisis y lo dejó peor como que lo encontró. Entonces está vinculado a una serie de cupos y compras de puestos en la lista del Congreso. Entonces lo separan, lo sacan. Entonces la verdad es que eso te demuestra pues que adentro hay un zafarrancho. Además lo separaron porque a él fue nombrado asesor técnico del despacho presidencial en asuntos de prevención y control de conflictos sociales el 7 de agosto, cuando todavía se exigía para asumir ese cargo un título, una colegiatura, un título universitario o el grado de bachiller, y él no tenía ninguna de las 3. Peor pues todavía. Y eso se cambió el 9 de septiembre, pero se cambió a posteriori. Eso no puede servir para dejar de así de regular un nombramiento retroactivamente. Claro, ¿no? Claro. Entonces además, tenía varios problemas. Y además habría que sumarle que era importante que sigan el conducto regular. Si había una decisión del partido, lo correcto era dirigirse directamente al presidente. Entiendo que el presidente va a escuchar a su partido respecto a la posición que se tiene y no ventilarlo a través de los medios de comunicación, porque es en ese momento donde se genera este tipo de controversia que al final pone en riesgo, vuelvo a reiterar, la propia gobernabilidad. Pero uno tendría la impresión de que es dicho en voz alta precisamente para producir esta crisis, esta incomodidad. No la intencionalidad que hay detrás de ese mensaje. Pero es bien delicado el tema, porque es la bancada del oficialismo. Entonces, estas incoherencias, estas contradicciones entre ellos mismos, que se dan además en la votación, les quitan la capacidad de operar, porque el día que ellos quieran venir a operar, a trabajar con los demás congresistas, votaciones, ponernos de acuerdo, ¿a quién le crees? ¿Quién manda en esa bancada? Ese es el tema, pues. Oye, vamos a ir a una pausa, rapidito. Cuando regresemos vamos a hablar sobre Nadine Heredia, Alan García y Ollanta-Humala, por el caso. Volvemos. Bueno, la señora Nadine Heredia acudió ahora a firmar el control biométrico en cumplimiento, lo dijo esto por el Poder Judicial. Tenemos ahí una fotografía en la que fue captada la ex primera dama justo haciendo esto, y ustedes recordarán que tuvo que venir desde fuera, ¿no es cierto? Porque había solicitado ella que pudiera realizar este control biométrico en el extranjero. Pero bueno, el juez le dijo, no, mejor venga acá nomás, señora, y quédese aquí para el proceso. Así que bueno, hoy lo ha firmado, hoy ha pasado por ese control. No sabemos qué va a suceder porque ella ha estado como que en silencio en las últimas semanas. Ahí está justo la imagen, bueno, que ya ha sido ampliamente difundida, y ella sigue siendo funcionaria de la FAO, ¿no es cierto? Ella aparentemente, pero parece que está ejerciendo su función a distancia. A la distancia. Aparentemente. Bueno, el señor Alan García, a través del Twitter, además hoy día muy tempranito, desmintió la información que apareció hoy en la portada de Correo. Salía la fotografía de 2 expresidentes, García y Humala, diciendo algo así como que estaban evadiendo la fiscalía, y el hecho que mañana está acá, que va a regresar de Madrid, que no hay ningún documento que haya presentado su abogado para decir que no iba a estar. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados sobre estos últimos acontecimientos. Alan vuelve, pero no devuelve. Bueno, el tema es, primero, que es dramático lo que estamos viviendo con los gobiernos que hemos tenido. O sea, que los presidentes, que las esposas de los presidentes estén vinculados a esta corruptela es realmente patético, ¿no? Es un tema de dignidad nacional. Pero la pareja presidencial, estos par de aventureros de la política, llegaron al poder con el tema de la inclusión social y terminaron siendo la inclusión social de ellos. Se enriquecieron. Las agendas son brutalmente complicadas para ellos. Una persona como Nadine Heredia, que mintió tantas veces, que dijo al periodista, oye, ¿usted no entiende? O sea, no voy a hacer nada, no conozco, no existieron jamás, para cuando después la obligan a ella
a hacer la plana grafológica, ¿qué es lo que hace? Vota a Julia Príncipe Trujillo, porque es la que manda a hacerla como procuradora. ¿Y qué hace ella? ¿Por qué la acusan de obstrucción a la justicia? Porque altera su letra. Y la plana grafológica tiene letras pues, que están en el colegio. Se consigue la letra y se hace todo un estudio sobre puntuaciones. Pero no solamente, sino que además en las agendas está todo lo que está sucediendo, todo lo que está en el juzgado. La plata cómo llegó, Marcelo, preguntan por los barbudos, preguntan por Eguiguren para que hable con el señor Tábara, para que el señor Tábara hable con la jueza esa, porque a los jueces se les compra. Eso está todo escrito en las agendas, no lo estoy inventando. Eso está escrito en las agendas de públicas. Cómo llega la plata, cómo la manda a convertirla en francos suizos, hasta la comida de la casa, todo está puesto en las agendas. Y hay un tema más grave todavía, que se ha reabierto el expediente nuevamente, el caso Fasabi. Un empleado que tenían ellos como chofer, que simplemente desapareció y lo mataron y murió y nadie sabe nada, y se lo dio de forma clandestina. No deja llamar la atención el hijo de Ibosca, que viene al Perú por un mes. Realmente nadie sabe si se tiró del grifo, si lo asesinaron, si lo envenenaron. Un mes, el sobrino carnal del presidente, nadie sabe nada, para luego terminar en un secuestro en Suiza, la madre de que la amarran, no roban nada y disparan a la pared. O sea, no nos llama todo esto la atención, y la señora se va a nombrar a la FAO por los beneficiarios brasileños que están manejando esa parte de allá. La señora no ha asumido el cargo un solo día, pero ya tiene licencia, está con licencia. Eso es una vergüenza para la FAO realmente. Entonces, si tú estás viendo el caso de Nadine Heredia, que hoy ha tenido que hacer su firma grafológica también, biométrica, es una vergüenza, es humillante. Pero ellos se portaron tan mal con el país. El gobierno que más plata tuvo para hacer cosas para tu región, que más plata tuvo, simplemente se la tiraron, pues se la robaron. Y ahora ya están enjuiciados, porque realmente lo que han hecho en el país con toda esta porquería, ahí están involucrados, porque el tema o involucra a Martín Belón del Ocio, nos involucra a ellos, algunos gobiernos regionales. Acá hay cosas que no se pasan de la mano. El señor Belón del Ocio se mandó mudar a Bolivia, porque acá todos los acusados se mandan a mudar. López Oropesa, Belón del Ocio, toda esta gente se ha mandado a mudar del país, salen caminando. Pero ya están acá, pues. Nos ha costado, hemos tenido que traerlos. En cambio, en otros países tienen más dignidad y les dan impedimento de salida. Aún con fronteras vías, porque todos tenemos fronteras, el Perú tiene fronteras vías por todas partes, pero por lo menos el nombre de impedimento de salida. ¿Por qué estamos buscando Toledo? ¿Por qué no le dieron impedimento de salida a él y a su esposa? Lo estaremos buscando por otro país. Libre acá en el Perú, pero no puede salir del Perú. ¿Y lo que va a Han traído a la señora Nadine Heredia, pero no puede salir del Perú, pero la traen acá para que no se vaya a escapar por si acaso. Todo estaba armado, porque, perdóname, esa salida de ella fue un día martes en la mañana, nos enteramos en la noche, pese a que Cancillería sabía desde la mañana lo que había pasado, porque informaron en la madrugada, no vieja ya 16 horas adelantadas, para tenernos que buscar corriendo por toda la noche en el aeropuerto, y gente se fue para traerla en 4 días. Entonces, ¿dejaste ver la pena? ¿Por qué no tenemos los pantalones para dejar a la gente con impedimento de salida? No estamos en este plan de buscarlos y manosearnos y desgastarnos. Además, lo que significa un proceso de extradición. Sí, claro. Estamos sujetos a la decisión del juez federal de Estados Unidos para que tome la decisión si procede o no la extradición. Y se tiene que estructurar de manera legal y, sobre todo, bien fundamentado para que pueda autorizar una extradición. Entonces, en realidad, el tema de Toledo hay mucho tiempo para dar. Recordemos, en el tema de Fujimori, la extradición duró más de 2 años. Y en un momento era casi imposible extraditar a Fujimori. Entonces, analizando todo esto, yo quisiera partir respecto a Ollanta Humala y Nadine Heredia, haciendo recordar algo muy importante que sí le guarda correlación con mi región, Apurímac, con Andahuaylas. Ellos se dieron a conocer al Perú y sobre todo se ubicaron políticamente con el andahuaylazo. El andahuaylazo ha significado que muchos jóvenes terminen en la cárcel y nunca recibieron siquiera la asistencia legal, de gente muy humilde, y purgaron cárcel varios años como correspondía. Pero lo mínimo era que les den la asesoría legal, por supuesto, porque fue el andahuaylazo que los puso en la palestra. Yo estuve en ese lugar, vi a los jóvenes entusiasmados con un discurso barato. Discúlpeme, el discurso de Antauro Humala es un discurso muy simplón, pero que toca la arena, la sensibilidad, porque hay una postergación y un olvido permanente del Estado. Entonces la gente ve como esperanza
Y de esto se aprovecharon. Y aparte que utilizaron el discurso de la izquierda. Y nosotros muchos hemos apoyado justamente en la segunda vuelta, cuando hubo la segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori. ¿Y quién está en la complicidad con él? ¿Ollanta de París? Porque hablaron por teléfono, comunicación. No, el andahuaylazo, por supuesto. Comunicación que salió al aire, además. No, y Antauro respalda la posición. Antauro estuvo hablando en todo momento que es bajo la orden del comandante Ollantumala. No, pero además hay la conversación telefónica que sale al aire. Ollantumala Por RPP, que sí. después se dijo, pero que No, les hemos escuchado. Un intentona golpista, Así es. condenada al fracaso, pero Así es. no era precisamente el colmo de la democracia. Además, justamente no estaban respetando los mecanismos democráticos. Simplemente buscaban en este escenario aprovechar políticamente para poder tener una presencia política que no lo tenían en su momento, ¿no? Entonces usted está decepcionado de Ollantumala. Definitivamente. Pero cuando lo Aparte del apoyaron, ya todo discurso, eso que está mencionando usted había pasado. O sea, lo apoyaron a pesar de eso. por todo lo que significa el fujimorismo, ¿no? Ajá. En su momento, definitivamente. O sea, si vemos lo de Lavallato, nosotros creíamos que en los 90 habíamos visto lo peor de la corrupción. Ahora vemos Lavallato que supuestamente los grandes defensores Pero todas las de la democracia. casos de Fujimori, por ejemplo, ahora, que nos dejaron a Toledo, mira, metido en toda A la eso quería mermelada, llegar. Ollantumala metido en toda la mermelada. Entonces, ¿cuál los fue el que pasado? enarbolaban la bandera de la democracia, Perdón, los que de la verdad- lucha contra la corrupción, Lo suyo. ahora son los principales involucrados en este Que caso lucharon Lavallato. contra Fujimori también. Entonces hay que recuperar los 4 suyos ahora nosotros. Hay que salir a marchar por los 4 suyos, recuperar los 4 suyos. Porque lo que ha pasado, esto todo el mundo lo considera como lo más grande de la República. O sea, esta corrupción es realmente lo más grande que nos ha pasado, más allá de la guerra del Pacífico, más allá del tema de la de Dreyfus. Eso abarca la región latinoamericana, o sea, abarca varios gobiernos, a varios países. O sea, acá lo hemos dicho alguna vez, los más corruptos son los luchadores contra la corrupción, las manos limpias, la lucha contra la corrupción, las marchas, las calles, los anti, las vainas. El alcalde de Chiclayo, que se metió 10 millones entre sus calzoncillos, porque ellos se encontramos, ¿se acuerdan? Sí. Entre sus calzoncillos, los cajones ahí. Preso hay 10 millones de soles en Chiclayo. El señor del presidente regional de Tumbes vendió terrenos, incluyendo los límites con Ecuador, con hito y todo. El señor, ¿qué hablamos de Ancash? Este va a ser el cuarto presidente regional, gobernador regional que van a poner, porque los otros 3 están presos. la mayoría de el gobierno, gobernadores regionales esa procesados. región que más plata tiene. En Loreto también están las denuncias. O sea, por todas partes están las denuncias. Entonces, los luchadores por la corrupción terminan siendo los más corruptos. Ahora, para ir terminando el tema, solamente hay que precisar que tanto Ollantumala como Nadine Heredia han dicho ante el Ministerio Público que autorizan para que el despacho de la Fiscalía correspondiente pueda realizar o llevar a cabo, si es que lo considera pertinente, la inspección, verificación o algún otro acto de investigación o diligencia similar. Ay, por Dios. Nadie se lo había pedido. Por Dios. Bien. Perdóname, ya habrán aspirado hasta los vecinos, ya aspiraron hasta el Pero subsuelo, esto nomás ya es aspiraron el documento cielo, que- ya aspiraron, es que van a encontrar pues, La pareja humana, La estrategia legal es clara. Ellos pretenden allanarse a todos los procedimientos que va a solicitar la Fiscalía. De Toledo, ¿no? Es decir, bueno, pues dicen en mi casa no hay ningún Pero problema. También en mi casa hay, no. también Pero no hay. solamente eso. ¿Por qué la Fiscalía no allanó su casa en el momento adecuado? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no le dieron impedimento de salida? ¿Por qué hemos tenido que traerla escondida? ¿Por qué? Porque la justicia, porque el señor Sánchez se queja mucho, pero no hay actitud. ¿Sabes por qué? Porque hay impericia en el frente al caso. Es un caso grande. Nunca hemos tenido al frente casos tan grandes que involucra tanta gente, tantas empresas. La llegada de Alan García no les ha merecido comentario alguno. Pero que No, es un eso zorro, quería. yo mañana vengo. Yo empecé Él ha con- dicho, nadie puede ser procesado 2 veces por el mismo caso. No importa, por 13 o por 4, porque, yo vengo, estoy a disposición. No se olviden cuando pidieron las declaraciones juradas, ¿te acuerdas? Creo que estamos al aire. Pidieron las juradas, porque eso fue una conferencia de prensa, pero declaraciones y las llevó al día siguiente él a la Sí. Fiscalía. Sí. Toca Pero hay zorro, otro detalle conoce. muy importante, creo que es la ocasión, si es que Alan García cumple y honra su palabra, mañana preguntarle sobre el señor Jorge Cuba. Preguntarle cuál es el relacionamiento que tiene con él y el involucramiento directo con la licitación del metro, el metro de la línea 1. Y Alan García tiene mucho que declarar. La población, hay una expectativa, la opinión pública quiere escuchar a Alan García. Porque es curioso, justo declaran en diciembre en Estados Unidos el señor Barata, inmediatamente sale Toledo, sale Alan García, salió también Nadine en su momento.
Esperemos que Sí, ahora corriendo, ¿no? regrese, pero que se quede el señor Alan García. Tiene que quedarse porque hay mucho por aclarar. Justamente, como él dice, si es inocente, para que demuestre su inocencia. La mejor manera de allanarse un proceso es estando presente en el país. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con otra noticia relacionada con el fiscal de la Nación, que se reúne mañana en Brasil con el procurador general de ese país, Rodrigo Guzmán. A ver, antes de hablar entonces sobre qué podría pasar en esta visita que va a hacer el fiscal de la Nación mañana y se reunirá a Brasil para reunirse con el procurador general de ese país, tenemos un cuadro que el Ministerio Público ha tuiteado en solamente segundos sobre la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, obviamente respecto a la situación del expresidente Alejandro Toledo. Tiene a la izquierda, dice Poder Judicial. Formula la solicitud. Así es, formula solicitud de detención preventiva con fines de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo al amparo del Tratado Bilateral de Extradición. Luego viene el Ministerio Público, que traduce y tramita esta solicitud del juez a través de la Cancillería de la Interpol. Y abajo ahí precisa que el viernes 10, que es el trabajo del Ministerio Público, ¿no? Y está poniendo el parche. El Ministerio Público dice, el día 10 de febrero, ambas instituciones, vale decir, me imagino, Interpol y Cancillería, recibieron vía electrónica la solicitud desde la UCJIE, bueno, me imagino que del Poder Judicial. Y el martes 14, esta instancia del Poder Judicial remitió vía electrónica a la Cancillería la solicitud complementaria de la detención preventiva con fines de extradición formulada por el juez. Por último, tenemos Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy la Cancillería, dice, recibió físicamente, lo que ya había recibido electrónicamente, la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición enviada por la UCJIE, traducida al inglés. La misma que fue presentada por nuestra embajada ante las autoridades de Estados Unidos. Eso quiere decir que en lo que concierne a ellos ya todo está... Ah, perdón, y ahí abajo en esas letritas que nosotros no podemos distinguir, abajo a la derecha, dice, fiscal anticorrupción Hamilton Castro no interviene en este proceso. Por si acasito. Muy bien. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Les parece claro este cuadrito? Bueno, son los procesos que hay que seguir porque si no después el señor Toledo va a terminar la han hecho corte un zafarrancho, pues el mismo juez judicial hizo un zafarrancho, el ministro del Interior también hizo otro zafarrancho, si mandado, no es mandado, orden de extradición, mandado de detención, entre extradición y detención, recompensa, o sea, hicieron un reo que se ha tenido que ver obligados el Poder Judicial en sacar este cuadro, pero además cuando mandan la solicitud, la mandan incompleta. Y lamentablemente pues han tenido que corregir, pero todo eso va implicando tiempos, Mientras tanto Alejandro Toledo puede moverse como le da la gana porque Estados Unidos tiene sus reglamentos y tiene que ser bien contundente, bien consistente para poder pasar eso, va a tomar su tiempo, va a tomar un tiempo el tema de extradición, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, este es el escenario real que vamos a tener que confrontar, partamos de esa premisa, pero es importante recordar que acá en esta mesa, en el Congreso de la República, antes que el fiscal haga la denuncia, era evidente que Alejandro Toledo estaba involucrado. El eslabón perdido del caso Ecoteva del 2013 estaba claro, porque recordemos, después de una serie de mentiras, que dijo en una primera instancia que le habían prestado dinero, que era la suegra, que era el holocausto, que el esposo en Bélgica tenía plata, y después aceptó que era Joseph Maiman. No, y después dijo, yo no soy yo, ¿eh? ¿Dónde está Alejandro Toledo? Está dando clases, ¿se acuerdan? Pero lo una reunión de facultades. Está una reunión de facultades, es lo mismo. Faltó decir tururú. Lo concreto es que Alejandro Toledo aceptó que Joseph Maiman le había prestado el dinero, entre comillas, para que se pague las hipotecas, se compre las oficinas, se compre la casa en Casuarinas. Al enterarnos que ya había un depósito concreto, real, en Inglaterra, de parte de la empresa. No, en Londres, y de ahí lo trasladaron hacia Israel, de ahí regresó a Costa Rica, y ahí es justamente Ecoteva. Se cerró el eslabón perdido justamente del tema Ecoteva. En ese momento, yo entiendo que la Fiscalía debió haber actuado para evitar que el señor Toledo ya esté fuera del país. Él se fue un 26 de diciembre.
entre el 12 al 16 de diciembre... En Copa, es un avión bien incómodo, ¿no? Entre el 12 y el 16 de diciembre, en Brasil, en el estado de Curitiba, el señor Barata, el señor Marcelo Odebrecht y 75 funcionarios de la empresa hicieron una declaración durante 4 días ante más de 100 fiscales, donde trataron los diferentes temas. Por eso entiendo que el fiscal de la Nación está yendo al Brasil para que pueda recopilar esa información de este proceso de delación premiada al que se han acogido los empresarios. Yo creo que esta es una gran oportunidad, si me permiten, esta es una gran oportunidad de ver que el corruptor va a cantar y va a decir a quiénes ha entregado dinero y por qué motivo. Entonces es difícil el argumento legal para poder evadir en este caso su responsabilidad los políticos involucrados. Ahora, es lamentable que tal vez también de la embajada de Estados Unidos nos enteremos de esta corruptela también y no hayamos sido también en el Perú capaces de descubrir en el camino, ¿no? Y por otro lado, entre las cosas que se señalan en las confesiones que ha tenido Marcelo Odebrecht, él dice abiertamente que los sobornos empezaron en el 2005 y cuando le preguntan por la página de OH quién es Ollantumala, lo dice abiertamente, es parte de una producción de un medio de comunicación ahorita. Entonces teniendo, como decimos, todo el mundo lo dice, ustedes también, todos compartimos, teníamos todo armado, estaba todo perfectamente, impecablemente armado. ¿Qué fue lo que para que la Fiscalía no dé, el Poder Judicial no dé impedimento de salida? ¿Qué cosa ha variado desde ese día a hoy día? Nada. Todo sigue estando en su mismo sitio exactamente igual con el mismo argumento. ¿Por qué lo dejaron salir? Tenemos la sindicación, tenemos a los funcionarios de ODB, que es una tremenda diferencia porque en el caso de Coteva, claro, era obvio, ¿no es cierto? Pero la Fiscalía y el Poder Judicial no pueden, no sé si para bien o para mal, basarse en cosas que son obvias, si no tienen que obtener las pruebas. Perdóname, y las investigaciones llegaron, tienen los referentes que le hacen impedimento de salida. No lo estás deteniendo. Defendiendo. No lo estás deteniendo. Hizo hasta donde pudo, me dio la impresión porque llegó hasta el señor Maiman y el señor me dijo, sí, es mi plata. Y ahí se quedó. Lo que pasa es que ahora sabemos que esa plata después de Maiman, no era de su bolsillo. No, después de Maiman viene a los Estados Unidos, Estados Unidos, el Banco de Suiza también, ya viene todo. Sí, pero eso desde ese momento a la fecha, claro, pero entonces hasta la fecha no ha sumado absolutamente un argumento más, sigue siendo exactamente todo el mismo expediente. No ha pasado absolutamente nada en ese expediente, que es como el mismo que ha podido darle la detención, el impedimento de salida. El impedimento de salida es para evitar que te vayas, no te están quitando la libertad, puedes moverte por todo el país, eso lo deben hacer. Fíjate en lo que estamos hoy día. Y solo es importante recordar el caso de Coteva, cómo se inicia, cómo ha sido el génesis del caso de Coteva. Fue por una denuncia de un corredor inmobiliario que reclamó que no le habían pagado la comisión correspondiente por la compra de la casa en Casuarinas. Es en ese momento que se queja a los medios de comunicación que Toledo estaba comprando una casa por 4 millones. Y ahí es el periodista de Canal 5 que empieza a investigar y ve que la casa no está a nombre de Toledo, sino está a nombre de la suegra, una octogenaria, con todo respeto, ¿no? Que en la última fase de su vida, como todos, la ley natural de la vida. La voz se perdió ese correo, ¿no? No, pero ahí empieza. O sea, en una angurria, en una mezquindad, empieza toda esta historia donde están involucrados directamente los 3 últimos expresidentes. Pobre señor. Bien, y en medio de toda esa situación, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se reúne mañana en Brasil con el procurador general del Brasil mismo, Rodrigo Janot, para intercambiar información de las investigaciones sobre las coimas de Odebrecht pagadas en el Perú, evidentemente. Bueno, el anfitrión, ya está precisando ver, es el procurador general de Brasil, aunque el Ministerio Público peruano había propuesto que se realice este encuentro con el titular del Ministerio Público de Brasil. Y en esta reunión no solamente va a estar el señor Pablo Sánchez, sino también van a estar representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal y República Dominicana y Venezuela. Todos estos países, ¿no es cierto?, tienen temas con... Van a recoger files. Sí, así es. Esta reunión va a ser a puerta cerrada, pues existen investigaciones en curso, ¿no?, por parte de cada uno de estos ministerios públicos de todos los países que he leído, y bueno, van a asistir a esta cita considerada como inédita sobre un caso de cooperación regional para poder... Es que el escándalo es de tal magnitud, la corrupción ha sido de tal magnitud, están involucrados todos los países que estamos acá: Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Panamá, estamos involucrados, es como es una especie de un UNASUR de la corruptela, de la corruptela. Claro. Y eso todavía sin tomar el tema del lavado de activos de la plata que ha venido de Venezuela,
en maletas, que tampoco también es un lavado de activos, no, el lavado de activos también tiene que venir de la corrupción de Odebrecht y Oda, sino también hay otra lavado de activos también de la parte de Venezuela que han venido en maletas. El otro día Álvaro Gutiérrez hizo una entrevista estupenda con Mariátegui, donde contó toda la historia de cómo habían sido las cosas, o sea, ese es el tema, ¿no? Y la opinión pública Oscar Libón es el periodista de Correo el que hace todo la opinión pública percibe que esta actuación de la Fiscalía, del Poder Judicial, estaría realizándolo por escenas. Empezó el tema de Cuba, empezó el tema del tren eléctrico, donde están involucrados el gobierno aprista, ahora hemos pasado a Toledo. La siguiente escena lógica va a ser Ollantumala. Lo que esperamos que sea una actuación conjunta. Debería haber un equipo de fiscales y paralelamente hacer todo este trabajo de investigación y evitar que estén haciendo desaparecer bienes, que estén haciendo desaparecer cuentas, porque es evidente, los que están involucrados en caso de corrupción no creo que estén con los brazos cruzados. Estarán viendo de qué manera se desprenden hasta de sus bienes para evitar futuros embargos, o en el caso de algunos involucrados estarán fugando del país y después nos vamos a dar con la sorpresa de que ya salieron del país. Entonces ahí viene el cuestionamiento. El otro día estaba el señor Mauricio Cruz de Odebrecht en la comisión. Le preguntamos porque nos informan al toque inmediatamente que había una movilización de la maquinaria saliendo del país y lo confirmaron. Entonces, ¿qué cosa vas a embargar? La pregunta es ¿por qué no allanaron las oficinas? ¿Por qué no embarcaron las cuentas bancarias, las redes, las comunicaciones? ¿Por qué no embargaron las cosas? ¿Por qué no orden de movilidad a esta gente, impedimento de salida, retención de sus cosas? Nada puede salir del país, recién han dado la orden de que no pueden vender ni hacer nada. Ya lo hicieron todo, ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Pero algo más drástico, señor Alcorta, el gobierno peruano debería actuar de manera contundente, embargando todas las concesiones que se han entregado a estas empresas. El día de hoy siguen cobrando y siguen ganando dinero. Todo ese dinero no debe tocar ninguna de estas empresas para cautelar los posibles embargos, para cautelar las posibles indemnizaciones del país. Es momento y tenemos la oportunidad. Son empresas corruptas, no tienen otra alternativa. Por más que nos denuncien a tribunales internacionales económicos, no van a poder ganar porque tienen la estela de la corrupción por encima. ¿Cómo es posible que Kuntur, la empresa, ahora que el tema lleno, nos pida al Ejecutivo, le pida al gobierno peruano que ponga una cláusula de corrupción? A ver, es Kuntur la que nos pide, no somos nosotros. No han habido las cláusulas de la corrupción. Es una cosa inverosímil que Kuntur nos pida a nosotros, al Perú, poner una cláusula de corrupción. A ver, no aprendemos, pues. Tenemos un último tema que vamos a ir sin pausa, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con una declaración de la vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz sobre Verónica Mendoza. Ella ha dicho que Verónica Mendoza quiere provocar una crisis, estoy citando textualmente, en el país, llamando a una reforma de todo. Quizás se refiere a la convocatoria de la marcha contra la corrupción, a la que le han anexado el pedido de cambio de constitución, y acusando a todo el mundo sin fundamento, ha dicho. Bueno, debe controlar sus palabras. También le he dicho que debe controlar sus palabras. A ver, lo primero, evidentemente, antes de estar acusando a Verónica Mendoza, lo que deberíamos hacer es todos convocar a esta gran marcha. Que todos los líderes. Pero es legítimo anexarle motivos adicionales, porque digamos, una gran marcha es por un gran motivo. Si uno comienza a anexarle otros, comienza a haber gente que dice, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con el segundo motivo, no voy a la marcha. No. Es una marcha por la lucha contra la corrupción y está organizado por la CGTP. Claro. Eso que quede bien claro. Nosotros nos estamos sumando a esa marcha que está organizando. Nosotros hemos hecho un comunicado de prensa la semana pasada con la participación de Verónica Mendoza y los congresistas del Bloque Nuevo Perú, justamente exhortando que la Fiscalía, que el Poder Judicial actúe, lo que estamos hablando en este momento, para que se quite esa atmósfera de impunidad. Y dijo algo muy importante, que cualquiera que esté involucrado, sea de derecha, sea de izquierda, tiene que asumir su responsabilidad. Y ahí habló también del presidente de la República. Si él está involucrado, va a tener que responder ante la ley. Bueno, la marcha también la ha convocado Verónica Mendoza. Nosotros también vamos a marchar, vamos a ir a esa marcha, pero vamos a ir a marchar contra Verónica Mendoza, contra todo ese grupete que están convocando. ¿De verdad está o está bromeando? Pero, a ver, con toda sinceridad, fuera de broma, Verónica Mendoza, que ha sido parte del gobierno de Ollantumala, que ha sido fundadora del partido, que ha sido secretaria, asistente en Nadine Heredia, que ha ido a Venezuela, que estuvo en las agendas, va a marchar contra la corrupción. A ver, ¿dónde es eso?
¿Dónde está eso? ¿Contra quién está marchando? Gente que esté involucrada en ese grupo con la corruptela de Odebrecht en la Municipalidad de Lima. ¿Contra quién estamos marchando? Yo no quiero meter la CGTP en esto acá porque no lo involucro en esta parte acá. Pero no me digas a mí que Verónica Mendoza va a encabezar la lucha contra la corrupción. No, pues tampoco. No Verónica Mendoza, ¿qué tiene que ver con el tema de corrupción? Es parte de las agendas, no quiere hacerse la prueba grafológica. Ella ha dicho primero, igual que Nadine Heredia mintió. Nadine Heredia mintió y ella también dijo que ella no había estado ni había escrito. Después dijo, sí, puede ser, no me acuerdo. Así comenzó Nadine Heredia con que no son mis agendas. La señora Verónica Mendoza no representa ninguna lucha contra la corrupción de ninguna manera. A ver, por favor. No tiene ningún caso de investigación por corrupción la señora Verónica Mendoza. Ella ha participado en una diligencia del Ministerio Público invitada como testigo. Cualquiera de nosotros que estamos en esta mesa mañana podemos ser invitados para contribuir a un proceso de investigación. Ella no tiene ninguna denuncia por corrupción. Ella participó en la campaña del 2010 y el 2011, cuando recién estaba empezando el nacionalismo, cuando Nadine Heredia tenía el 85% de aprobación, renunciaron junto con Javier Díez-Canseco, con Rosa Mavila. No, renunciaron ideológicamente porque se fueron por la hoja de ruta y no por lo que habían dicho. Claro, no, esa parte. Muertos, no, perdón, no estás equivocado. Ellos entraron al Congreso con una ideología en la primera vuelta y para ganar un plan de gobierno. Ideologizado, que querían regalar todo al Estado y querían que el Estado fuera a estatizar todo. Gobierno, lo he leído, el problema de Ollantumala es hasta cobrar impuestos a los trabajadores. Lo he leído, me lo conozco, lo tengo en mi casa, ni siquiera mañana te lo llevo, lo he leído y lo he argumentado. Pero déjame terminar, no te interrumpí tampoco. Entonces la señora Verónica Mendoza ha iniciado el proyecto de Ollantumala. Luego Ollantumala cambia por la hoja de ruta para ganar con el aval del señor Toledo y el señor Vargas Llosa, el escribidor que hoy ya está en la farándula europea, que hoy ya no da cara por nada del tema, que avaló los dos. Ella ha escrito las agendas, ella ha viajado a Venezuela, ella está anotada en las agendas. Pero ella tiene que responder. Y si está involucrada, está investigada, pues. Todos testigos, todos están investigados. Todos son invitados en la investigación hasta que te puedan incluir. Con todo respeto, en el tema legal hay investigados, como en este caso los expresidentes, y van a invitar, por ejemplo, hasta los periodistas para que puedan rendir información como testigos. Son dos cosas totalmente distintas. Su posición respecto de la anotación en la agenda cambió. Primero negó tajantemente que esa fuera su letra y después, cuando en la insurgencia dice, bueno, no lo niego categóricamente. O sea, hubo una admisión de lo que antes había sido señalado como imposible, y eso es, vamos a decir, una pretensión. Ella fue parte de esa creación brutal que lo que ha dejado es una corruptela. Ella no puede salirse de la corruptela de la pareja humana, no puede salir con eso. Tenemos responsabilidad política, es algo muy distinto a tener responsabilidad penal. Bueno, son dos cosas muy distintas. En el Congreso, como tú ves, las comisiones invitan y después se involucran. Permítame ahora, señora Alcorta, como usted me pidió que le permitiera expresarse. Bajo esa lógica, Keiko Fujimori tendría relación directa con Vladimiro Montesinos, porque ella vivió en el CIN, ella estuvo permanentemente viendo el accionar, en este caso de su padre como gobierno, y ante tantos casos de corrupción que después los Vladivideos nos mostraron la inmundicia de la corrupción. ¿Usted cree que ella no se daba cuenta? Perdóname, cuando tú hablas de Keiko Fujimori, hablas como si Keiko Fujimori hoy con 40 años hubiera tenido 40 años en la década del 90. Keiko pues terminaba el colegio, o sea, ¿de qué me estás hablando? Porque en ese caso el señor Ronald, el esposo de la señora Verónica Mendoza, también ha estado parte de la corruptela. A ver, el señor Ronald nunca ha sido el esposo de la señora su conviviente. Tampoco ha sido su conviviente. Está faltándole el respeto en ese aspecto. La señora Mendoza tiene su esposo, algo muy concreto. Ahora, pero han vivido en París. Keiko Fujimori tiene la misma edad que yo tengo, somos del año 75. Yo vivía en La Victoria, estudiaba en la Universidad de Lima y me daba cuenta, y hemos salido a las calles a marchar porque nos dábamos cuenta que había algo sucio. Eso lo cuentas tú ahora, porque te cuentas que ¿cómo no es posible que la señora Keiko Fujimori, que tenía mi misma edad, no pudo haberse dado cuenta de todo lo que hemos visto en los años 90? El Poder Judicial de los Rodríguez Medrano. Tenemos que ir terminando. Estuvo mal todo eso, pues. Por supuesto. Pero tú no puedes pensar que Keiko Fujimori con 40 años de día tenía 40 años hasta las 90. No, pero porque tú me estás contando una historia que es creíble para ti, pues, porque tú salías a la calle. No es una historia, son los Vladivideos. Bueno, yo no te creo, yo no estoy hablando de los Vladivideos, yo estoy hablando de ti con los 40 años, que te digo que tú no te das cuenta de nada, estabas en la calle en esa época, eras mocoso. Estaba en la calle el 95, 96, 97, fuimos los universitarios que salimos a las calles y fueron los primeros que marchamos contra la
corrupción de Quedó Fujimori. clara la Vamos a marchar contra la corrupción de Verónica Mendoza ahora nosotros. Pero es que no hablen broma, después termina aclarando. Señora su Corta, la señora declaración. Verónica Gracias a Mendoza nuestros no está invitados. sindicada en ningún caso de corrupción. Eso es muy Nos vemos importante. mañana aquí en Portada. Buenas noches.